La guerra que inició Rusia sobre Ucrania ya lleva más de 500 días y hay nuevas preocupaciones sobre los efectos de esta guerra en la economía mundial. Para ser más específicos, en los precios, en la inflación. ¿Qué ha sucedido? En la última semana, Rusia ha empezado a atacar objetivos muy concretos en Ucrania. Ha empezado a atacar infraestructura donde se almacena grano. Ojo con el grano. ¿A qué nos referimos con el grano? Maíz, girasol, trigo. Insumos claves, fundamentales para la seguridad alimentaria mundial. No hay que olvidar esto, Ucrania y también Rusia son los principales proveedores de granos en el mundo, son la despensa de granos a nivel mundial. Entonces, limitar justamente la exportación y producción de granos de Ucrania no solo afecta a este país, sino que afecta a todo el mundo en su conjunto, incluido América Latina e incluido el Perú. Pero no solo eso, los ataques dirigidos a infraestructura de almacenamiento de alimentos no ha sido el principal problema, sino la decisión que ha tomado Rusia en los últimos días. El fin de semana, Rusia decidió dejar sin efecto un acuerdo tomado en junio del 2022 para que los buques ucranianos que transportan justamente estos granos pasen por el Mar Negro y un pase de salida obligatorio del país para que pueda exportar estos insumos al resto del mundo, principalmente a África y Medio Oriente. ¿Qué sucedió? Rusia considera que cualquier buque ucraniano que pase por esta zona puede considerar o puede afectar su seguridad nacional bajo el argumento que no tienen las garantías necesarias que en esos buques que supuestamente transportan alimentos, que transportan trigo, que transportan maíz, que transportan girasoles, pueda haber armas que terminen afectando justamente a sus ciudadanos. Este es el argumento que ha usado Rusia para dejar sin efecto este acuerdo que había sido tomado luego de un proceso diplomático donde participó la propia ONU y Turquía para lograr tratar de no afectar la seguridad alimentaria mundial. Es decir, la guerra continuaba, la guerra comenzó en febrero del 2022 con el impacto sobre los precios que esto generó, porque como decíamos, estamos hablando de las principales despensas de alimentos del mundo. Finalmente se logró este acuerdo. ¿Qué implicaba o qué implicó el acuerdo hasta hace algunos días? Que se permita a Ucrania a exportar los cereales, a exportar el maíz, a exportar el trigo, a exportar los girasoles, pasar por el Mar Negro, pero bajo la supervisión de los rusos. Esto ha sido muy beneficioso porque permitió de alguna manera aligerar las presiones sobre los precios. En un momento cuando comenzó la guerra, los precios de los cereales, los precios de estos alimentos se incrementaron en más de un 20%, se dispararon en más de un 20%, lo que evidentemente genera presiones sobre los precios a nivel internacional y lo sentimos aquí en el Perú. El precio del trigo, el precio del maíz se incrementó y evidentemente afectó insumos que se elaboran con estos productos. Entonces, la decisión que ha tomado Rusia genera muchísima preocupación por lo que puede pasar con la inflación. De hecho, el presidente de Turquía ya ha señalado que va a tratar de interceder ante Vladimir Putin para retomar este acuerdo, pero recién se haría o recién tendrían conversaciones a principios de agosto y lamentablemente es muy complicado saber si llegarán a buen puerto. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la decisión de Vladimir Putin? ¿Qué hay detrás de la decisión de Rusia de romper este acuerdo que terminaba beneficiando no solo a Ucrania, sino al resto del mundo? Porque hay muchísima preocupación de lo que pueda pasar en los próximos meses. Y bueno, es muy sencillo. Si bien en este acuerdo también se tomó la decisión de no ejecutar sanciones a los buques de exportación de alimentos de Rusia, los rusos alegan que sí se están viendo afectados. ¿Por qué? Porque sus buques, sus navieras, sus productores de alimentos no pueden comerciar de manera normal, no pueden comerciar de manera fluida con el resto del mundo, dado que tienen restricciones de carácter comercial, restricciones de carácter financiero, lo que ha generado una serie de limitaciones sobre las exportaciones rusas. Y es verdad, tienen razón, porque no están incluidos en todo el sistema financiero global. Incluso Rusia solicitó que su banco agrícola vuelva a ser incluido en el sistema de pagos globales conocidos como SWIFT, de donde han sido excluidos todos los bancos rusos.
Sin embargo, le contestaron que esto no es posible y si querían, el Banco Agrícola ruso tenía que abrir una sucursal en otro país para que éste pueda ser incluido, a lo que evidentemente Rusia se negó. O también le dieron la oportunidad de pasar por banca de inversión como JP Morgan o Morgan Stanley. Sin embargo, esto no llegó tampoco a buen puerto y Rusia se vio afectada desde ese punto de vista, dado que sus empresas agrícolas, que son muy grandes, que son muy importantes y son las principales proveedoras de granos del mundo, se han visto afectadas por esta falta de conectividad y esta falta de relaciones internacionales con otros proveedores importantes en el comercio internacional. Rusia niega que esta sea la razón y señala que es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, pareciera que la verdadera razón tiene que ver con el hecho de que a Rusia se le está negando la posibilidad de comerciar libremente sus propios granos. Estamos frente a una demostración de fuerza de los rusos en una guerra que ya lleva casi 2 años, para ser más exactos, 512 o 513 días desde que comenzó en febrero del 2022 y surge como gran riesgo las presiones inflacionarias globales. Las respuestas han sido diversas y desde varios frentes. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Rusia de tomar una acción cínica y agregó que Bruselas estaba tratando de garantizar la seguridad alimentaria de las personas vulnerables en el mundo. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, describió la medida como un acto de crueldad. El anuncio del Kremlin también se da luego de que ocurriera un ataque en el puente de Crimea donde murieron 2 civiles y Rusia culpa justamente a Ucrania de ser el responsable de este ataque. Sin embargo, las motivaciones parecen más económicas que de guerra, porque lo que está apuntando Rusia en este momento es a que sus empresas productoras agrícolas puedan seguir comercializando sus productos sin problemas y de manera horizontal con sus pares a nivel internacional. Pero ahora, una pregunta importante es cómo afecta esta decisión de Rusia al Perú. Bueno, la afectación es de manera directa. Si bien el trigo, el maíz, el girasol de Ucrania va principalmente a sus países vecinos, al África y a países del Medio Oriente y no tanto a América Latina, sí hay una afectación a nivel del precio, porque el precio ya internacional de estos insumos se ha elevado de manera significativa en los últimos días, dado que no hay predictibilidad de lo que vaya a pasar en los próximos meses con estos productos. Y el Perú es un gran importador de estos insumos básicos, es decir, la afectación de la decisión que ha tomado Rusia en este momento sobre Ucrania y sobre el pase de buques ucranianos por el Mar Negro afecta directamente el bolsillo de todos los peruanos, porque estamos hablando de productos como el pan, como los fideos, como las galletas y sobre todo como el pollo, que es el principal alimento en la mesa de los peruanos. Entonces, el efecto de la decisión rusa la vamos a sentir todos los peruanos en el bolsillo en una coyuntura donde ya la inflación, es decir, el incremento de precios, había comenzado a ceder y que era un tema importante porque las economías, no solo la peruana, sino a nivel global, lo que necesitan es que los precios comiencen a ceder y que las economías empiecen a andar, que la rueda y el motor de la economía empiece a girar con mucha más fuerza, porque estamos en una situación, no solo Perú, sino muchos países, incluido Estados Unidos, sumamente compleja, donde los precios siguen altos y lamentablemente el motor de nuestras economías viene lento, viene apagándose. Incluso en el Perú, recientemente la agencia internacional Bloomberg, especializada en temas económicos, advertía que Perú está entrando a una recesión técnica. Ojo con ese dato. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 meses del año lo que vemos es una contracción de nuestra economía. Entonces, precios altos más una economía ralentizada es el peor escenario para cualquier país y es el mismo que en este momento está viviendo los Estados Unidos, donde su Reserva Federal habla de una probable recesión en los próximos meses en los Estados Unidos, con una situación de precios que no se termina de moderar todavía. Es por eso que el anuncio ruso ha caído literalmente como un bombazo para las economías, no solo desarrolladas, sino las economías globales.
¿Qué vaya a pasar en los próximos días o en las próximas semanas? Es difícil saberlo, pero lo que sí es un hecho es que ya han comenzado a activarse los canales diplomáticos para tratar de convencer a Vladimir Putin de retomar justamente este acuerdo, pero evidentemente lo que va a exigir Rusia es que también se respeten ciertos acuerdos y ciertas condiciones que Moscú está planteando. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas.